Amigos, muy buenos días, gusto en saludarlos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, su muy preciado y seguro servidor, profesor Nabonazar Cogoya Ayala, en este maravilloso día de Domingo de Ramos. ¿Listo? Bueno, pues el día de hoy va a ser muy especial. El día de hoy por acá traje mi tablero de dictarle clase a los chicos porque vamos a analizar a fondo el topónimo CRT, que ya lo empezamos a hacer desde la sesión anterior. ¿Listo? Habíamos quedado cuando eran las 12:02 p.m. hace 8 días. Bueno, de verdad que me place estar con ustedes. Allá hay una persona en la transmisión. Bienvenido, bienvenida. Bueno, del libro Fábulas del Sinú, de mi modesta autoría, voy a leer una pequeña fábula como suelo hacerlo antes de iniciar las sesiones de historiografía en torno al marco del tricentenario CRT 1721-2021. Esta es una transmisión autosubsidiada. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas posible en mi amada ciudad natal, ¿sí? Y un saludo muy especial a los compañeros coequiperos en esta quijotada por recuperar la historia, la memoria del perfil identitario de los ceretianos. Estoy hablando de Clovis Verdella y estoy hablando del fotógrafo Eldrin Vitola. Un saludo muy especial para ellos. Bueno, este libro, Fábulas del Sinú, se publicó en Montería, Córdoba, bajo el sello editorial Zenú, en el año 2017. En la página 35 aparece una fábula que se llama La libélula soñadora. Un día Rosa Libélula quiso probar el mundo, saber quiero se dijo que existe más allá. Volar, volar airosa en el azul del aire, danzar con fiel donaire en el viento musical. Quiero verme bonita brillando bajo el cielo, el sol con sus 1000 rayos de oro vestirá mis alas transparentes y entre el gentil destello de luces ambarinas mi cuerpo lucirá. Yo quiero que la reina de todas las libélulas se asombre ante mi danza bajo la lumbre fiel. Su majestad me admire, girando libre, espléndida, con sedas nacaradas de plata y cascabel. Yo quiero que el dorado gentil que se vislumbra en los atardeceres dé vida a mi ideal. El cielo sea mi casa y las brisas, suaves brumas, que me acunen gentiles en su seno cordial. Seguía la noble Rosa diciendo sus propósitos. Volaba sin fronteras allende el existir. Volaba con la mente sobre el océano inhóspito, entre mundos felices de miel y de zafir. Absorta la escuchaba su madre la libélula, Tarsicia, quien echaba de menos tal sentir. Oh mentes de los jóvenes, le dijo la noble vieja, los dolores no aquejan su plácido existir. Ve, niña de mis sueños, feliz como ninguna, ve tras la brisa pura y conquista tu sitial. El sol será tu escolta, las luces fieles hadas, no habrá dolor ni nada que empañe tu ideal. Y de esta forma poco sensata se fue Rosa, volando esplendorosa bajo el dombo de azul, y vuela y danza al viento, mecida entre rosales, las brisas a raudales la visten con su tul. Y va sin darse cuenta que la pérfida rana, Susana, la que vive bajo el estanque aquel, la sigue sigilosa bajo el nivel del agua, esperando un instante fatídico y cruel. Y Rosa sigue en éxtasis, su mente no imagina todo lo que maquina el batracio pertinaz. Persigue aquí un capullo, visita una colmena y ve en la faz serena del agua fiel procaz una hermosa ramita, aromático tomillo, que flota florecida cual lábaro de abril, a los ojos de Rosa, quien se lanza imprudente tras de las dulces mieles, risueña y juvenil. Se posa y prueba el néctar dulcísimo de flores, de plácido tomillo con su trompa espiral. En esas dioses grande, una lengua espantosa, brota del agua ondosa, elástica y mortal. La cándida libélula se ve atrapada en ella, revuelve y grita en vano, Susana la atrapó. Bajo las aguas negras desaparece el sueño de platas y cristales que la mañana admiró. Bien rápido se traga la rana al pobre insecto, y el día prosigue el rumbo, apático sin más, y la pobre Tarsicia llora su mala suerte. Es trágica la muerte de Rosa cual jamás.
¿Por qué la dejé? Dice, la culpa es solo mía. La trágica agonía de la madre es bien cruel. No llores, dice sabio, el abejón dorado. Un consejo mal dado es trágico cincel. Dejaste que volara bien alto la locura del joven que procura adueñarse de la faz del mundo con descaro, sin ver que en él existe el bueno junto al triste, la miel junto a la gras. Tarsicia, solo tuya la culpa. Aquí tuvieras a tu rosa pionera volando bajo el sol. Empero tú dejaste que el infantil alcance corriera sin percances tras de un falso arrebol. No dejes que del mundo falaces oropeles te engañen con sus mieles de luces por doquier. El mundo es malo y solo en él te harán ser grande los valores morales paternos del ayer. Bueno, esa fue la fábula con la que empezamos la sesión del día de hoy. Bueno, amigos y compañeros, hace 8 días estábamos leyendo y explicando mi ensayo, El caño bugre en el vaivén de la historia. Habíamos mirado la primera parte. Es como una parte introductoria, una parte histórica. Y llegamos a la parte, al párrafo 1, etimología. Buenos días, Carlos Monterrosa, ¿cómo estás? Etimología diacrónica, de los vocablos cerete y bugre. Bueno, listo. Aquí habíamos quedado, voy a retomar donde habíamos quedado. Dijimos lo siguiente. Diacronía quiere decir a lo largo del tiempo, ¿ok? La lingüística diacrónica es la que estudia la evolución morfológica de los vocablos en un determinado lapso de tiempo. La lingüística sincrónica es la que estudia el estado actual de la lengua en un determinado momento. Etimología diacrónica de los vocablos cerete y bugre. ¿Qué podrán significar los vocablos de origen zenú, cerete y bugre? La lengua amerindia de la etnia zenú se encuentra hoy completamente extinguida por cuanto ninguno de los actuales cabildos de sinú descendientes la hablan. Ahorita estaba mirando algo sobre eso. Bueno, ya comentaremos. Perviven unos cuantos. Buenos días, Tevinson. Gusto en saludarlo, hermano. Perviven unos cuantos nombres locales de gran sonoridad, como por ejemplo Cerete, Mocarí, Chinú, Chuchurubí y Tulipana, para mencionar únicamente 5 casos en las inmediaciones de nuestra área de estudio. El antropólogo Benjamín Puche Villadiego afirma que los antiguos zenúes otorgaban nombres formados por palabras agudas cuando se trataba de denominar posición social, rango o jerarquía. Según esto, tendríamos que el topónimo Cerete estaría asociado con el nombre de un cacique indígena, en lo cual coinciden las tradiciones que nos han llegado. Yo aquí esta mañana estaba preparando la clase como lo suelo hacer con mis estudiantes. No me puedo mover mucho porque si se me llega, ya le di un tramacazo a mi celular y me dolió más a mí que a él. Entonces no quiero que vaya a ver, me toca no hacer movimientos bruscos. 3 teorías en torno al topónimo Cerete, creo que no se ve, venga, lo acerco más. 3 teorías en torno al topónimo Cerete. La primera yo la he llamado la teoría tradicional. Es espontánea, procede de la tradición oral y nos dice que el cacique T solía decir: pierda o gane, siempre Cerete. Bueno, eso era lo que a nosotros nos explicaban en el colegio. Tiene varios problemas esa teoría, ese intento explicativo. Ese intento explicativo no nos dice exactamente el topónimo Cerete, qué es lo que significa. Porque yo me quedo igual, bueno, ¿y T qué significa? Estaba repasando mis estudios de lengua muisca de la Sabana de Bogotá esta mañana y miraba T. T en muisca significa boquerón.
corriente de agua. Pero no es el caso no es el caso de la lengua zenú. No sabemos que ese es el problema. Vamos a suponer hipotéticamente que la lengua zenú era la que se hablaba en Cereté. Vamos a suponerlo por hipótesis. Yo estuve mirando en la Wikipedia. Yo no soy amigo de la Wikipedia. La Wikipedia afirma cosas que son ciertas y a veces no. Sí, no me parece un fundamento muy científico, pero es orientador, sirve para algunas cosas, sirve para unas fechas de nacimiento y muerte, muy útil, a veces para los nombres científicos de algunas plantas. Aún así, yo siempre la tomo con mucho recelo. Y estuve mirando lo que habla de CLT y dice unas cosas que yo me pongo a pensar de dónde sacaron eso. Desafortunadamente, no hay una cita, pero la Wikipedia exige cita. No entiendo. Dice acá dice, momentico, que como agrandé, ahora me perdí. Dice, los inúes hablaban la lengua guajiba o guamacó. Estuve mirando y esa lengua no se hablaba en la costa. Yo pienso que hay un pequeño error, debe ser. Esa lengua se hablaba en la Orinoquía. Ya lo miramos. Los inúes hablaban la lengua guajiba o guamacó, que desapareció rápidamente durante la conquista. A fines del siglo XVIII, solo se hablaba en los pueblos de Cereté y San, o el Alto San. No hay una cita que me permita rastrear esa afirmación. Solamente lo afirma. Pero tras la prohibición de las lenguas indígenas en 1770 por el rey de España, desapareció completamente, sobreviviendo solo algunos topónimos y nombres de la flora y fauna, así como algunos vocablos del dialecto coloquial costeño sabanero como pechiche. Pechiche es un sinuanismo. Discrepo. No creo. Pechichón se le dice al niño malcriado, allá en mi tierra dice mamiteado, que exageradamente está consentido, mimado. Yo pienso que pechichón podría ser un derivado morfológico de pecho, pechiche, tomando pecho como seno o teta. Pero yo creo, habría que mirarlo, pero no creo que sea por el lado, que sea un sinónimo. Estaba mirando las listas de sinónimos que yo pienso que probablemente sean vocablos en la variante de castellano que hablamos en la actual zona de Cereté. Hay unos vocablos que ya yo les he mencionado en otras oportunidades. ¿Qué vocablos hay, Nabonazar, que según tú pudieran ser sinónimos? Bueno, ñipi, ¿se acuerdan de aquel legendario palo que lo utilizan los campesinos para sacarle la savia, y tiene un látex bastante pegajoso, maloliente, por cierto, es blanco, y lo mantienen en agua, y es bastante pegajoso. Eso lo utilizaban, todavía me imagino, para capturar pájaros. Entonces cogían una rama de un palo donde vinieran los mochuelos, por ejemplo, los turpiales, cuando había turpiales en mi tierra, los azulejos. El azulejo no acepta vivir en cautiverio, ¿no? Y entonces untaban con ñipi la ramita y le ponían ahí arroz, cabecita, ¿sí? Y venían los animalitos y quedaban pegados, ñipi. Yo pienso que puede ser un sinónimo. Otro sinónimo es pinchirroy. Ese libro de historia de Lorica dice que venían del Brasil. Sí, Tevinson, esa afirmación existe y yo también la manejo y me parece muy viable. Y hay un caño en Brasil que se llama bugre. Pero bueno, ¿sabe qué, Tevinson? Eso es otra charla. Déjame que hoy voy a estar centrado en el topónimo Cereté, ¿listo? Bueno, pinchirroy.
Pinchirroy. Habría que ver qué significa, mano. Otro, chuchurubí. Chuchurubí, que tiene legendarias resonancias. Viene desde los tiempos pretéritos de la conquistadora y encomendera Francisca Baptista de Bohorques. ¿Listo? Chuchurubí, ñipi, ñipi, pinchirroy, chuchurubí. Uno podría pensar que panela, eso no, panela no es un sinónimo. Panela es un hispanismo, es una palabra netamente española, ¿sí? Es una abreviatura de pan, panela, no por lo que esté hecho, sino por la conformación, por la forma. Ok, chuchurubí, a ver, seguimos. Ico, Ico. ¿Qué es un ico? Un canto de cabulla. Un ico es un canto de cabulla, ¿cierto? Ñango, ñango, que es una forma de referirse al ano. ¿Listo? Ok, ñango. Hay un verbo muy simpático que es añingotarse. Se añingotó, se agachó. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, aquí hay unas afirmaciones que son bien cuestionables. La primera, que la lengua que se hablaba originalmente en Cerete era el ahí dice guamaco, yo conocía guamanco. Toca mirar. Yo sí, si me dijeran, porque conozco las teorías de que la lengua zenú pudo haber estado emparentada con la tupi-guaraní, como dice Teviso, del Brasil, o pudo haber estado emparentada con con el tronco lingüístico macrochipcha de la sabana de Bogotá. ¿Sí? Caramba, he estado mirando, he estado haciendo comparaciones y no me dan no me dan, no significan lo mismo. La palabra, el morfema to, en lengua muisca significa perro. Perro, sí. Y es que en América había una variante. Y tú no dijiste en una sesión anterior que el perro como nosotros lo conocimos, el perro de casa, el galgo, el podenco, ese fue traído por los españoles. Pero en América había una variante de perro pequeño, listo, que parece ser que era el perro mudo, ¿sí? Y que en algunas zonas, como en América Central y lo que hoy en día es México, lo tenían deificado, se lo ofrecían a los dioses, pero en otras zonas se lo comían. ¿Sí? Parece ser que el perro mudo americano se extinguió. Bueno, entonces les estaba diciendo era que he hecho comparaciones. Buenos días, buenos días. He estado haciendo comparaciones entre posibles significados de topónimos del zenú, ¿sí? Sinónimos y unos significados que están más estudiados de la zona macro chipcha muisca y no coinciden. No hay coincidencia. No. Sí, puede que sea de pronto el mismo morfema, puede que sea o parecido el morfema, pero no significa lo mismo. ¿Sí? Venga, les comento otro poquito de esto. Por ejemplo, estaba mirando chi. Chi en muisca significa nuestro. ¿Ok? Es un pronombre posesivo. ¿Ok? Chi. Chi. Chia, luna, pero también significa mes, luz y también significa fornicación. Estamos hablando de muisca. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Pero chi, che, en zenú significa hermoso, bello, encantado. Ok. ¿Y de dónde sacaste eso? Pues del libro de la historiadora Pilar Moreno de Ángel, Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador. ¿Y en dónde lo dice? Cuando habla de Chinú. Y es que Chinú luego fue que lo fundó Antonio de la Torre y Miranda. Sí, señor. Según eso, sí. Y ella hace un estudio. eh, habla de Chimá también. Chimá significa tierra bonita en lengua indígena. Este lugar está rodeado de una red abundante de cayos. Bueno, Chimá, San Emidio de Chimá. Ok, búsqueme chino. No coincide. No coincide con lo que dice. Vea, hay un poblado fundado por Antonio de la Torre y Miranda que se llamaba Pichirroy. El nombre del árbol
Muchos saludos desde Cerete, Edgardo Padilla. Gracias, Edgardo. Dios lo bendiga, hermano. Estoy para servirle. Gracias. Muy amable. Bueno, toca ver qué significan esos términos. ¿Qué significan? ¿Qué pueden significar esos vocablos? Escudriñar a fondo Turipana, nombre indígena, es un autóctonismo o es un hispanismo. Toca estudiar a fondo Chuchurubí, lo que diga, lo que tenga r, significa corriente de agua. Bueno, aquí me detuve un momento en la lectura de mi ensayo porque estaba mirando acá. Yo les estaba presentando las tres teorías en torno al topónimo Cerete y estamos en la primera, la tradicional, espontánea, procede de la tradición oral, pierda o gane siempre Cerete. Les estaba diciendo que no nos explica qué significa T. Y según eso, el topónimo sería entonces mixto. Sería una mixtura, según la primera teoría. Pierda o gane siempre Cerete. Sería una mixtura entre castellano y lengua zenú o local. Y uno se pone a pensar, y es que el cacique Te o Tai hablaba español, hablaba castellano. Eso es improbable. Es difícil de creer eso. Habría que ver. Y sobre todo se necesitaría un documento antiguo en donde por lo menos apareciera algo sobre eso, pero no lo hay. Lo que hay es tradición oral. Es un mito. Es una leyenda muy antigua que nos ha venido de padres a hijos. Yo estoy averiguando qué tan antigua es, qué tantos va atrás en el tiempo. La segunda teoría. La Catía, esta es la que expone en 1986 Orlando Falborda en su libro Retorno a la Tierra, tomo cuarto de la historia doble de la costa, editorial Carlos Valencia Editores. ¿Okay? Dice, bueno, es que lo que no quiero es que se me vaya a caer el aparato este. Ok, así, listo. Catía, expuesta en 1986 por Orlando Falborda. Según esta teoría, chere significa chera en lengua catía. Y te vendría de tambo que es un mogote. Cere, es decir, chere devendría por deformación aferística, por aféresis en cere. Y tambo por aféresis se convertiría en te, aféresis. O sea, lugar en tambo o sitio en donde abundan los alevinos, o sea, las cheras. Qué interesante. Habría que buscar en qué documento antiguo aparece el nombre Cheretambo, porque según eso, el nombre original de Cerete habría sido, buenos días José María, Dios lo bendiga, el nombre original de Cerete habría sido Cheretambo. Y habría habido un proceso de aféresis que lo transformó, que hizo una simplificación morfológica del topónimo, en chere, cere, tambo, te. Una doble aféresis. Y me pone a pensar que una doble aféresis en la primera parte. Las aféresis normalmente se dan al final, al final de palabra, normalmente, ¿sí? Pero bueno, si buscamos, yo estoy en ese plan, si buscamos y hallamos un documento antiguo en donde aparezca Cheretambo o algo parecido a Cheretambo, entonces la tesis del origen catío del topónimo Cerete tendría un sólido respaldo. De momento no lo tiene. Tevinson, estoy de acuerdo a la lengua guamaco porque es posible que como todos los pueblos che tenían un valor como chinu chimay, ¿por qué no que en Cerete era cherete? Es probable, Tevinson, pero toca estudiarlo. Más que estudiarlo, toca rastrear documentos antiguos en donde eso aparezca escrito, porque si no aparece escrito, tiene valor hipotético, pero no tiene un respaldo documental. En este pueblo donde yo vivo, Madrid, Cundinamarca, hay una discusión sobre
El nombre primitivo. El nombre, es que aquí dicen que había un cacique que se llamaba Sugazuca. Ok, y hubo un historiador de la Academia Colombiana de Historia que se llamaba, ahorita me acordaré. Bueno, ese señor afirma eso, que aquí hubo un cacique que se llamaba Sugazuca, pero él da la cita documental. Y fuimos al Archivo General de la Nación y encontramos el documento. Ah, no, ahí está, no hay nada que hacer, ahí está, ahí está. Tiene respaldo documental. Pero dígame, Cheretambo, ¿qué respaldo documental tiene hasta el momento? Ninguno. Hasta el momento lo que tenemos son hipótesis, hasta el momento lo que tenemos son posibilidades, hasta el momento lo que tenemos son conjeturas lingüísticas o etnolingüísticas, no tenemos más. I'm looking for that too. Marvelous, marvelous, my friend. God bless you, okay. Bueno, muy bien. Eso toca buscar. Si Cereté se llamó en alguna oportunidad Cheretambo, debe haber documentos. Y yo estoy tras de ellos. Ya me contestó el Archivo General el AGI, el Archivo General de Indias. Listo, puede ser, pero habría que ver cuál. Yo no diría que en toda Antioquia, yo diría que en un municipio de Antioquia, Abel, Dabeiba, porque Dabeiba formaba parte del país Zenú. Aunque yo no digo que solamente Dabeiba, el Cerro Nutibara, ese nombre es Zenú también. Bueno, dejemos eso, venga, continuamos. Entonces, estamos con Cheretambo, Cheretambo. Doble aféresis, una aféresis inicial y una aféresis inicial. Me permito yo discrepar un poco. Doble aféresis. No lo había visto yo antes, pero bueno. Como les digo, todas esas dudas que yo planteo se resolverían con un documento. Y toca buscarlo. A ver si la tesis Katía se sostiene o no. Tercera tesis. La autóctona. ¿Listo? Que habla de la lengua Zenú Guamancó. Esta tesis dice lo siguiente. El prefijo sere, no chere, sino sere, en lengua zenú significaba hijo, lo que daba forma, lo que da fermento, lo que da inicio, y en términos generales, hijo. Y Tai era la diosa de la luna. Tai era la diosa de la luna. Nos han llegado noticias y mitos y leyendas locales de que había en el sitio de Cereté, no sabemos exactamente dónde, man, que Cereté lo cambiaron de sitio en 3 oportunidades. No sabemos si en el retiro de los indios, no sabemos si en Mocarí, no sabemos si en dónde está actualmente. Es que no sabemos ni siquiera dónde es Cazuelas. Bueno, en el sitio de Cereté, donde quiera que haya sido, existió una cacica llamada Tai, que Tai en Zenú significa luna, eso lo sabemos. ¿Y quién nos cuenta eso? Jaime Bryant von Compan. ¿En dónde? En la novela Capunia, Buenos Aires, Argentina, 1948. ¿Y esa novela es fiable? No es tan fiable, que es una novela. Una novela de trasfondo histórico. Pero yo prefiero eso a nada. Yo prefiero eso a que no haya absolutamente nada. Toca mirar a ver qué es lo que dice el caballero. Yo voy a ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, que estoy seguro que allá está. Si no está en la Luis Ángel Arango, entonces está en la Biblioteca Nacional de Colombia. Si no está en la Biblioteca Nacional de Colombia, está en la Biblioteca Departamental de Montería. Y si no está en la de Montería, tiene que estar en la Bartolomé Carbo de Cartagena. En una de esas tiene que estar. La novela Capunia, de Jaime Bryant von Compan, Buenos Aires, Argentina, 1948. ¿Listo? Bueno, entonces, esta teoría, la tercera teoría, la teoría del nombre autóctono, origen autóctono del topónimo Cereté, nos dice lo siguiente. El nombre, el topónimo original era Ceretay, y ese sí nos explica qué significaría. Que Ceretay significaría hijo de la luna. Hijo, cacique, hijo de la luna, o simplemente hijo de la luna. Y eso concuerda perfectamente con Capunia. ¿Listo? De Jaime Bryant von Compan. ¿Y cómo afirmas eso? ¿Cómo sabes que, concuerda con el dato de Capunia? Bueno, por cierto dato que nos dio el profesor José Luis Garcés González
en su libro Cultura. Y si no, no lo dije allá, yo lo he leído antes, en realidad no estoy diciendo nada nuevo. Lo que estoy es puntualizando. ¿Listo? Bueno. En donde se nos habla, yo les tengo una noticia interesante. Ya se las cuento. Voy a leer aquí lo de Capunía y ya les cuento qué fue lo que hay esta mañana rebuscando libros. Capunía fue la única novela que escribió don Jaime Esbrellat. Para hacerlo utilizó el recurso de unos papeles que llegaron a sus manos y que él ha reconstruido en el texto que ofrece al lector. La narración desarrolla los siguientes amores entre una hermosa princesa zenú llamada Tai, experta en el disparo del arco, y un español tomado prisionero en 1511, que carga el nombre cristiano de Juan Velázquez de Santa Cruz. No, el que yo encontré no es Velázquez, es Juan Velasco, pero en la zona zenú. Ok. Denominado por sus compañeros de aventura simplemente Santa Cruz, y por los indios inicialmente Capunía, que en lengua guamacó, profesor José Luis Garcés retoma el nombre guamacó de la lengua, querría decir hombre blanco. Oiga, qué interesante. Guamacó, hombre blanco. Ahí vamos desentrañando, vamos mirando qué posibles significados pudieran tener los vocablos, los sustantivos, los adjetivos, los prefijos, los sufijos de origen zenú. ¿Y está seguro que son zenú? No, es una hipótesis. Pueden ser. Porque es que esa era otra cosa que les quería comentar. La zona del actual departamento de Corral del municipio de Ceretí, ¿sí? No era unilingüe, no era monolingüe, no, era plurilingüe, ahí se hablaban muchas lenguas, pero exactamente cuáles no lo sabemos. Estamos en proceso de desentrañarlo. Y eso es un estudio de mucho tiempo, mucha paciencia, pero apasionante. La novela se desenvuelve con base en la contradicción que plantea la existencia del amor entre dos seres de razas y culturas distintas, y además enemigas, tomado preso el hombre libre, pero sometida a sus normas ella. Y para rematar, pretendida en casamiento por el guerrero indígena Chirindó. Vuelve y aparece el morfema chi. Chirindó. Quien fue uno de los vencedores de la tropa española, comandada por el bachiller Martín Fernández de Enciso, que ya antes lo hemos mencionado aquí. Por ello, entre otros motivos, consideraba tener todos los derechos sentimentales sobre la joven aborigen. Don Jaime Esbrellat supo manejar y desarrollar estos antagonismos, esas enemistades, y darle a esa sección del texto una intensidad especial. Bueno, eso no me interesa mucho. No me interesa mucho los aspectos literarios del manejo del drama. Interesante, pero a mí lo que me interesa es la historia. Vale señalar que en el discurrir de la novela, el autor demuestra un sólido conocimiento de la cultura zenú, Jaime Esbrellat, desde sus tradiciones religiosas, sus ritos, para evitar la menstruación sin perder la fertilidad, hasta sus ceremonias fúnebres que incluían el picadillo de varios españoles, ellos eran antropófagos, los zenúes eran antropófagos, que servirían para el banquete y para el baile, y la inmolación y enterramiento junto al cacique de sus más fieles servidores, dotados de armamentos, tinajas de chicha y objetos de orfebrería y manualidades. Y señala todo para dejar filtrar sus concepciones cristianas y oponerlas hacia las de los zenúes, a los que consideran inferiores. Ese es un problema que tenía no solamente don Jaime Esbrellat, sino los cronistas de Indias. Ellos hacían referencia a los indígenas y los satanizaban, lo que no se avenía con el cristianismo, que era la mayoría. Ellos decían, eso es satánico, eso es diabólico. Ahorita les voy a leer un pequeño fragmento de Fray Pedro Simón, en donde habla de las tres áreas zenú, y dicen que ahí gobernaban tres caciques indígenas y que eran demonios. Bueno, seguimos. La novela como telón de fondo nos enseña la fortaleza del amor, que cuando surge por esa magia aún inexplicable, derriba diferencias, distancias y enemistades. ¿Qué diferencia le da esa posibilidad de que en un principio yo conocí la voz de Fortich, que los españoles castellanizaban todo lo que escuchaban y no entendía? Eso es verdad, eso es cierto.
Momentico. A ver. También en esa línea tengo otros apuntes otros apuntes que apuntan, una pequeña redundancia, profe, a reforzar que los europeos tuvieran problemas para comunicarse con los nativos y no fue un problema de acabar, ese problema siguió por largo tiempo. Sí, precisamente ahorita estaba mirando algo de eso. Una muy mala interpretación por parte y parte, los nativos no sabían castellano, inglés ni portugués y mucho menos francés, y la otra parte de los europeos no sé. Sí, es cierto, es verdad. Ya yo había dicho, Abel fue el quien comentó esto, sí. En una charla anterior, que desafortunadamente el que tomaba nota, el que literalizaba y describía, el que dejaba constancia para la historia de los procesos de conquista era el sacerdote, el cura doctrinero, y el cura doctrinero tenía varios problemas. Primero, no sabía la lengua indígena, así que él la escribía como le sonaba, como le parecía que era, y eso es lo que nos ha llegado. Y segundo, lo que él veía, él lo describía desde su pensamiento doctrinario, desde sus prejuicios cristianos, él lo hacía así. ¿Qué problema? Entonces nos llegaron unos textos, unas crónicas, bastante sesgadas, no son objetivas, y es que no podían serlo. ¿Cómo podían serlo? ¿Quién era el cronista objetivo con ojo científico que iba a estar contando las cosas como eran? No, eso no eran demonios, esos eran los dioses, las divinidades, las deidades de esos pueblos originales. Segundo, esa lengua indígena tenía eran lenguas ágrafas en su mayoría. No eran lenguas escritas, ¿ok? Entonces eran ricas, tenían una riqueza fonológica impresionante, que el cura castellano lo reducía o a castellano o a latín, porque eso era lo que manejaba. Y con base en eso lo transcribía. ¿Qué problema, oiga? ¿Qué problema tan grande? Pero es lo único que hay. Yo conocí a un lingüista del Instituto Caricuervo que me decía, no, yo no miro esos cronistas que usted cita, porque esos cronistas no sabían las lenguas indígenas y las deformaban. Es cierto, es verdad. Es cierto que las deformaban, pero es lo único que nos ha llegado, desafortunadamente. Nos toca a nosotros leerlos con pinzas, mirar esos textos, tomar distancia ante ellos. Listo, cuando haya esas partes de la dogmática cristiana, pues dejarlo de lado, porque eso estrictamente hablando no es histórico. Eso no es histórico. Pero cuando coloca nombres normalmente están castellanizados, normalmente están escritos a la manera y usanza de los castellanos. Yo les decía, Sahagún, el municipio cordobés, parece ser que el nombre original era Sajú, S-A-J-U, pero como Sahagún es un apellido tradicional castellano, entonces llegaron los cronistas, Sahagún, y lo colocaron Sahagún. Y eso sucedió eso no sucedió una vez. Mire, Amanzaguapos, que es un pueblo en el departamento de Bolívar, parece ser que originalmente era Mazaguapo o Mazaguapoy. Lo convirtieron en Amanzaguapos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por mnemotecnia? No, yo creo que fue por asimilación fonética morfológica. Pero bueno, estoy enteramente de acuerdo porque eso es así. Y uno puede rastrear ese fenómeno de transformación fonética morfológica en los cronistas de Indias. Venga, seguimos. Bueno, entonces nos está hablando de Santa Cruz. Aquí vuelvo a hablar de Cereté. No fueron estos unos amores fáciles, los amores de Juan Velázquez de Santa Cruz con la cacica Taí. Don Jaime sabe describir sus dificultades y peripecias. Ay, profesor José Luis Garcés, ¿por qué no nos hizo una cita, hombre? Bueno, nos está haciendo la descripción. Nos está haciendo una paráfrasis. Pero bueno. A ver, en varios momentos Santa Cruz estuvo a punto de morir, ya fuese por orden del cacique Cereté, y está escrito tal cual escribimos Cereté hoy en día, del cacique Cereté, o por la ferocidad terrible de Chirindó, el belicoso indígena que ambicionaba el amor de Taí. Al fin y al cabo,
Al fin, cuando ya la joven estaba preñada y ella misma lo había delatado, Cerete y el consejo de la tribu aceptaron que el Capunía, es que Capunía era el nombre que le dieron a Santa Cruz, que significaría hombre blanco. Un momentico que me perdí. Aceptaron que el Capunía fuese el marido de la bella y decidida chica. De esa unión nació Sietemesino, pero deseado Cruci con Y al final, quien iría a perpetuar la raza del abuelo. Vea pues. Sí, no olvidemos que los indígenas señores eran matrilineales. Según todo parece indicar, Capunía utilizó astucia de la buena, respetó las creencias de sus anfitriones, atendió con dedicación a la hija del jefe, no demostró mayores ambiciones y dejó que pasara el tiempo. Todo esto hizo madurar entre los indígenas la admiración hacia Capunía. Y tanto llegaron a tenerle que logró primero ser consejero del cacique Cerete y luego, al morir el patriarca y declinar Tai, fue nombrado cacique con el nombre de Tofeme. Declinar Tai, yo entiendo que murió la cacica vieja. Él asumiría el lugar de la cacica. Fue nombrado cacique. Lo nombraría el Gran Consejo Indígena con el nombre de Tofeme. ¿Qué significa Tofeme? Hecho insólito entre las tribus precolombinas, y que al darse en la novela entró de inmediato a engrosar los caudales de la leyenda. Capunía fue impresa, yo dije 48, hombre, es 44. Capunía fue impresa en Buenos Aires, Argentina, por Editorial Colombia en noviembre de 1944. Ya está, ahí está. Pero está, en todo caso, es bastante disidente lo que nos dice el profesor José Luis Garcés González. Bueno, estamos con todo esto era que estamos hablando de la tesis autóctona de Cerete. Mire, si se dan ustedes cuenta, en lo que acabo de leer, se habla de Tai, la cacica indígena. No nos dice qué significa luna. Eso está en otro texto que ahorita miraré. Listo. Tai. Y Sere no aparece Chere, aparece Sere. Pero es que lo que acabo de leer es una paráfrasis del profesor José Luis Garcés González. Toca ir a Capunía, la novela, que es de 1944. Y aún así, si la tuviera en las manos en este momento, no me diría mucho, porque es que dice el profesor José Luis Garcés González que Capunía se hizo con base en unos papeles antiguos que desafortunadamente dónde estarán y quién los tendrá y quién sabe si existan. Toca buscar documentos antiguos, documentos coloniales, ¿sí? En donde aparezca Cheretambo, si se le da credibilidad a la segunda teoría, o Ceretay. ¿Ok? En Cerete, el nombre Tai durante un tiempo se usó. Me decía Clovis Verdella, el cronista de Cerete, Clovis Verdella Casillas, que había frente a lo que hoy en día es en la calle del Comercio, pero ¿en dónde fue que me dijiste, Clovis? Frente a Bancolombia hubo una panadería antigua que se llamaba Tai. Parece ser que ese nombre, pero eso toca investigarlo más a fondo. Pero a mí lo que me dice, lo que me aportaría credibilidad histórica sobre la tesis Ceretay, es que aparezcan documentos. Ya vimos algo ahí en Capunía 1944, algo hay ahí, algo que respaldaría esa tesis. En lo que yo he estudiado y en lo que he buscado, no quiere decir que esté agotado, no estoy diciendo eso, pero hasta donde mis pesquisas han llegado, no he encontrado Cheretambo, o por lo menos que hagan referencia a Cerete como el tambo de los pescados, el tambo de las cheras, el tambo de los alevinos. No lo he encontrado, pero lo seguiré buscando. Leímos 2 charlas atrás que cuando llegó a lo que hoy en día es Cerete, en el año de 1843, el ingeniero francés Louis Strifler, él lo llamó Cerete 1843, como ya está, ¿ok? Y se refirió a Cerete como un pueblo de indios, ¿ok? Interesante. Y está Cerete, no aparece Cheretambo. Bueno, venga, miramos acá.
Yo estaba leyendo acá, bueno, leí, dice, retomo la lectura de mi ensayo. Según esto tendríamos que el topónimo Serete estaría asociado con el nombre de un cacique indígena, en lo cual coinciden las tradiciones que nos han llegado. A los niños en las escuelas primarias de Serete se les ha referido durante muchas décadas la conocida leyenda según la cual existió en tiempos precolombinos en la zona actual del municipio un cacique de gran valor y coraje cuyo nombre era T. Momentico, ¿qué fue lo que me dijo ahí el compañero Tevison? Según el diccionario de Juan Santana Vega, Tofán era un dios guerrero de los Cenúes y Tofeme era un cerro sagrado. No, sí está bien, lo de Tofeme sí está claro. Lo que yo estoy intentando descifrar, Tevison, es el significado de los morfemas que conforman esos. Si Tofeme era un antropónimo que terminó siendo topónimo, ¿qué significaba? ¿Qué significaba To y Feme? ¿Ok? Mira que To también aparece en Tota. Bueno, sí, estoy interesante tu acotación, pero mi investigación apunta hacia el significado etimológico local del vocablo en su conformación morfológica. ¿Listo? Continuamos. Gracias, Tevison, eres muy amable. Este cacique afirmaba ser muy poderoso hasta el punto de no temerle a las tropas y armas de fuego de los temibles conquistadores españoles. Eso es cierto, eso es rastreable en la historia, ya lo miramos en la lectura del requerimiento del bachiller Martín Fernández de Enciso, ¿ok? Y cuando ellos escuchan el requerimiento de parte de los españoles, ellos contestan casi que con grosería. Y según eso, no le tendrían miedo a esas armas desconocidas que los españoles traían, ni al perro, porque el español traía perro de caza, que se los azuzaban contra los indígenas, ni al caballo. El caballo jamás, nunca en la vida lo habían visto, pero aún así no les tendrían miedo. El cacique te solía decirle a sus hombres armados con flechas emponzoñadas: en el combate, pierda o gane, siempre seré T. Abel, cuéntame. Acá todo está, la mayor parte está en términos de hipótesis, ¿listo? Porque hasta ahora en las tres teorías que hemos mirado no hay ninguna que esté cierta y probada. Hay unas que me parecen más probables, porque son rastreables documentalmente, pero por lo menos la segunda, la teoría Catía que dice Cheretambo, no la he visto. Toca seguirlo rastreando. Toca porque ¿cómo más se hace? Así se hace historia. Con rigor y con investigación en fuentes. A ver, te escucho. Escríbeme la pregunta, por favor. Y yo sigo leyendo acá. Con esta ingenua narración se explicaba a los pequeñuelos de las escuelas primarias qué podría significar el nombre del municipio. Pero yo no explicaba. Más que el significado del topónimo. No, creo que no. Sería interesante que así se hiciera. Gracias, Abel. Eres muy amable. Oiga, con esta ingenua narración se explicaba a los pequeñuelos de las escuelas primarias qué podría significar el nombre del municipio. Caramba, pero entonces pierda o gane, siempre Serete. Y tengo una duda. Una profesora mía de la universidad, en clase de lingüística, nos decía: los tiempos básicos del castellano, presente, pasado y futuro, muchas lenguas indígenas no los tenían. Me acuerdo que ella decía, creo que era el guahibo, no tiene presente, tiene futuro y tiene pasado. Y hay unos que no tienen futuro, sino solo presente. Entonces, caramba, ¿en qué lengua dijo el cacique Te eso? ¿En castellano? Hay personas que le han puesto problemas. Bueno, yo no sé, mire, ya yo no sé si pudiera borrar esto. Permítame un tico, lo que no quiero es hacer un movimiento brusco que se me vaya a caer el celular, porque ahí sí me pongo a llorar. Perdón un momentico. Bueno, ¿dónde dejé el borrador? Me voy a centrar ahora en Serete, en el topónimo Serete, con la tesis tradicional. Tiene problemas la tesis, ya yo lo he dicho. Gatica, no me molestes, Gatica. Bendito Dios, ¿dónde está?
Ay, porque uno cuando necesita las cosas nunca las encuentra. A ver, voy a borrar esto acá. A ver, en el supuesto caso que el cacique T manejara rudimentos de castellano, y en el supuesto caso que en la lengua zenú existiera el futuro, más o menos como existe en como nosotros lo conocemos. Si ve que son que son por lo menos dos concesiones bastante grandes que estamos haciendo para poder que avance esa teoría. A ver, entonces, según eso, él diría esto: seré T. Yo no le coloco tilde a la E porque la ortografía es dudosa. Si escribo T con tilde, entonces quedaría igual como el sustantivo de la infusión de la India. T. Así que prefiero no colocarlo. Ay, ay, ay. ¿Y en qué momento pudo haber sido esto? Siglo XVI, 1500. ¿Se acuerdan que se funda Santa María la Antigua del Darío en 1510? ¿Se acuerdan que viene hacia 1525, 1530? Viene la penetración por el río Sinú, buscando los mogotes, los motilos llenos de oro, que eran tan grandes como cerros, de los caciques. ¿Y quién lo hacía eso? ¿Quién hacía eso? Pedro Heredia. ¿Quién más? Su hermano Alonso de Heredia. Y detrás vinieron otros, el bachiller Martín Fernández de Enciso, 1525, 1530, 1540. ¿Ok? Castellano, 1540. Castellano del pleno siglo XVI. Castellano del siglo de oro español. Más o menos lo conozco, más o menos porque esos autores antiguos me encantan. Ah, ok. Entonces, en esa época, si era castellano del siglo de oro, ¿sí? ¿Cómo se pudo haber escrito? Así. Con cenilla, la C con un lacito, que equivalía fonológicamente, fonéticamente a nuestra S. O sea que no existía esto en la época, aproximadamente 1540. No. Aprox. Toca tener en cuenta que el castellano para entonces no tenía una ortografía tan fija como la tiene hoy en día. Una ortografía canónica, no. Ah, ok. Eso variaba de un cronista a otro, como ya tuvimos la oportunidad de puntualizarlo. Así que si se escribía de esta forma, no es descabellado, es perfectamente posible. Es perfectamente posible. ¿Ok? Yo no sé si ustedes conocen un apellido que hay en Ceretex, Garzón. 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 ¿Sí? Parece ser que es de origen francés, sino que se castellanizó, se hispanizó. Porque en francés sí existe esto. En francés se mantiene todavía esto. Y entonces en francés se escribe así. Y se pronuncia Garzón. Profesor Ángel de Oro, mis reconocimientos para usted, porque usted me enseñó lo poco que sé de francés. Allá en Cereté, en el Colegio Diocesano Pablo VI. Garzón. Garzón significa muchacho. Joven de pocos años, 16, 17 años. Sería un garzón. Y parece ser, como hay una frontera hispano-francesa con la línea natural de la cordillera de los Pirineos, parece ser que pasó al castellano y los castellanos lo hispanizan, lo escriben a su manera y como a ellos les suena. Entonces uno busca hoy en día el escudo real, el escudo heráldico, perdón, de la familia Garzón y aparece una garza, una garceta, ¿sí?
y ya el significado original de muchacho ya se perdió. Esos fenómenos de transposición lingüística, de variabilidad morfológica de la lengua no son extraños en el castellano. Pasa con mucha frecuencia, ¿sí? ¿Cómo se llamaba Cristóbal Colón? Perdón, yo voy a borrar esto. Pero es que lo que estaba buscando era el borrador, que es más grande y no lo encuentro. Tanto que organicé la charla que al momento de... Bueno, venga a ver. Permítame. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ¿para qué escribiste ese? No, eso no vamos a hacer. Para decir que cereté la grafía actual con S y cereté la grafía original con C, pudo haber tenido cenilla. Cenilla que a la larga se perdió y quedó con la C, solamente con la C. Y al quedar solamente con la C, quedó entonces con la consonante bifonemática que hay en castellano. ¿Cómo así que bifonemática? Sí, señor. Porque nosotros tenemos en castellano dos consonantes que admiten dos fonemas, dos pronunciaciones. ¿Cómo así? Sí, señor. Tenemos la C de casa y tenemos la G de gato. Dice, estoy dictando una clase de fonética. Ok, la C de casa tiene el fonema K. Como por ejemplo casa. Y tiene el fonema S. Como por ejemplo cereza. Es bifonemática. O bifonémica o bifonemática le conozco. Y la G. La G tiene el fonema G. 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 Guerra. ¿Ok? Y tiene el fonema que en transcripción fonética se escribe con una X o se denota con una X. Como en gigante. Son bifonemáticas. Entonces, cuando el castellano pasan 300, 400 años, la C original pierde la cenilla y queda con la C bifonemática. ¿Qué problema? Entonces CRT quedó como lo conocemos. No es un problema, lo que pasa es que quien no conoce la diacronía de la lengua, no, que hay un problema, que en qué momento se escribió con C, con C si antes era con S. No era con S, era con la C con cenilla, que equivalía a nuestra S. Posteriormente la S evoluciona y la C con cenilla se abandona. ¿Existen evidencias de que se dan cuenta que los europeos tenían diferentes lenguas? Caramba, eso es muy complejo. Vea la pregunta, es bien, lo más interesante. ¿Existen evidencias de que los nativos se dieran cuenta que los europeos traían diferentes lenguas? Profesor, yo conozco unos, aquí en este autor, este es Fray Pedro Simón. Fray Pedro Simón habla, sobre todo, profesor, uno lo puede rastrear, es en el momento en que llegaban los españoles y se establecían en un sitio frente a una parcialidad de una nación indígena, un poblado, no sé. Y venían los españoles con sus caballos y sus penachos todos vistosos de pluma de avestruz. Entonces les pedían que los escucharan y hacían la lectura del requerimiento. Que ya yo les hablé qué cosa era eso, lo del requerimiento. Era el texto que la reina Isabel de Castilla les exigía a los conquistadores, que antes de entrar en combate tenían que leerles a los indios para hacerles saber por qué había guerra. ¿Sí? No, ni siquiera era, pero sí era un intento de justificación de la guerra, porque era para hacerles saber que ese territorio en donde ellos estaban le pertenecía al rey de Castilla. Bueno, ya no era la reina ya había muerto, le pertenecía al rey de Castilla, y que al rey de Castilla porque el rey de Castilla lo había adquirido en nombre de Dios, que se lo había dado el Papa. Entonces, que ese territorio le pertenecía. Entonces, que por favor, para no entrar en combate, que lo aceptaran, lo reconocieran y que le mandaran una muestra de vasallaje, como un regalo cada año, lo que ellos quisieran. Y que el rey a cambio pondría entre ellos soldados, los haría respetar, los defendería de sus enemigos y pondría entre ellos sacerdotes para enseñarles la fe verdadera. Ese era el requerimiento. En ese momento, bueno, profesor, aquí hay algo muy interesante. Gracias por esa pregunta. Aunque me saca momentáneamente del tema, pero ya retomo. Este es un autor, se llama Humberto Triana y Antorbesa,
Él es un etnolingüista adscrito al Instituto Caro y Cuervo. Listo, él tiene esta obra genial. Yo me la conseguí de segunda, es que no se consigue ya. Se llama Las lenguas indígenas en la historia social del Nuevo Reino de Granada. Y entonces aquí, este es un estudio, profesor, que hay. Humberto Triana y Antorbesa, Las lenguas indígenas en la historia social del Nuevo Reino de Granada, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1987. Acá habla de cómo fue que el rey de España dio la orden por una real cédula que había que evangelizar en su propia lengua, en la lengua castellana, quiero decir, en la lengua del conquistador dominador, a los indígenas, y que la lengua indígena había que prohibir su uso. ¿Listo? A ver. En el año 1605, estoy en la página 229, en el año 1605 Felipe III, este es de la dinastía Habsburgo, repitió las órdenes sobre enseñanza universal del castellano, dadas 15 años atrás al doctor González, cuyo cumplimiento encontró serios obstáculos en el Nuevo Reino de Granada y que aceptó el rey en cédula del 4 de enero de 1608. Oiga lo que dice el rey: asimismo, castellano del siglo XVI, he entendido lo que decís y se os ofrece con ocasión de la cédula mía de 25 de mayo de 605 que recibisteis sobre que haya quien enseñe la lengua castellana a los indios y escuelas para los que quisieron de su voluntad ir a ellas, y la dificultad e inconvenientes que decís tiene esto y el poner persona para que tal cosa haga. Bueno, no lo dice a la letra, no dice explícitamente los indígenas reconocidos, entre otras cosas. Aquí estamos hablando de los indígenas que tuvieron contacto en principio con los conquistadores españoles, que su pregunta es más amplia. ¿Sí? Los europeos traían diferentes lenguas. Su pregunta también va para los portugueses, su pregunta va para los ingleses e inclusive para los franceses. Su pregunta rebasa el área de estudio que en principio yo estoy proponiendo, va un poco más allá. ¿Sí? La miraré, profesor, porque es muy interesante su pregunta. Venga, en la página 230, yo la estoy tratando de responder, pero desde el castellano, pero no desde otras lenguas europeas que llegaron al continente americano, después de 1492. La Real Cédula del 2 de marzo de 1634 ordenó que los curas doctrineros se encargaran de la instrucción del castellano para que en esta lengua se enseñara la doctrina cristiana. Tenaz, después de 1634. O sea que alcanzó a ver, sí, es decir, cierto periodo de la conquista y primeras décadas de la colonia, en la que la colonia empieza en 1550, cuando se funda la Real Audiencia de Santa Fe. ¿Sí? Ahí se considera que ya no es conquista, sino colonia como tal, porque ya España empieza a organizar el territorio y empieza a crear instituciones gubernativas. La primera de ellas, la Real Audiencia de Santa Fe, que era un tribunal, pero también era un ente territorial. ¿Sí? Parece ser que la Real Audiencia de Santa Fe incluía lo que hoy en día es Santo Domingo, República Dominicana. Ok. La Real Cédula del 2 de marzo de 1634 ordenó que los curas doctrineros se encargaran de la instrucción del castellano para que en esta lengua se enseñara la doctrina cristiana. Después de eso uno podría pensar que ya empezó la prohibición para que hablaran su lengua. Felipe IV, quien sancionó con su firma dicho mandato, volvió a insistir en el mismo asunto 2 años después, por Real Cédula del 4 de noviembre. Esta norma quedó consagrada posteriormente en la recopilación de las leyes de Indias como la ley quinta del libro primero, título 13. El hombre nos da citas. Genial. Es que así es, man. Así se hace la historia. Que los curas dispongan a los indios en la enseñanza de la lengua española y en ella la doctrina cristiana. Profe, hay algo. Los curas doctrineros no solamente hablaban castellano. La mayor parte de ellos, fueran dominicos, fueran franciscanos, incluso jesuitas, hablaban latín de plata, hablaban el latín de la iglesia, ¿ok? Bueno, pero ¿qué les iban a enseñar latín a los indígenas? Si entre otras cosas,
la orden que venía de España era que tenía que ser en castellano, que tenían que evangelizarlos. Y hay una orden del rey que yo estaba mirando acá páginas atrás, en donde decía que había que coger un chinillo a un muchacho joven y había que alfabetizarlo. Había que enseñarle a leer y escribir. Y había que enseñarle las cosas de la fe para que ese fuera como acólito y ayudara a dispersar o a difundir más bien el mensaje cristiano. Oiga esto. Rogamos y encargamos a los arzobispos y obispos que provean y den orden en sus diócesis, que los curas y doctrineros de indios, usando de los medios más suaves, dispongan y encaminen que a todos los indios sea enseñada la lengua española y en ella la doctrina cristiana, para que se hagan más capaces de los misterios de nuestra santa fe católica. Oiga, esa dogmática católica es muy complicada. Pobres indios, ¿cómo iban a entender eso? Imagínese usted el dogma de la Trinidad. Dios es uno y a la vez es tres. ¿Cómo le enseñaban eso a los indios? Interesante, ¿no? Para que se hagan más capaces de los misterios de nuestra santa fe católica, aprovechen para su salvación y consigan otras utilidades en su gobierno y modo de vivir. Esta es una cita que él hace, que hace Triana y Antorbesa, recopilación de las leyes de los reinos de Indias, obra citada, tomo 1, página 96. Toca hacerle un rastreo a esas obras. ¿Listo? Los españoles, los curas doctrineros, los españoles, los conquistadores, sí, obviamente sí encontraron que los indios las regiones indígenas eran multilingües. Listo. Hola Clovis, buenos días, ¿cómo estás? Listo, profe, interesantísima su pregunta, pero muy compleja. ¿Sabe por qué compleja? Por lo amplia. Porque es que conquistadores europeos, por lo menos hubo 4 y hasta 5. Españoles, portugueses, franceses, ingleses, ¿y cuál es el quinto que digo? Hasta holandeses inclusive, en las Antillas, y en lo que hoy en día es esa pequeña república, enquistada al norte de Brasil, que, buenos días, que se llama, que la capital es Paramaribo, es la Guyana holandesa, pero tiene un nombre ahora. Ay, bueno, ahorita me acordaré. Venga, continuamos. Bueno, entonces yo estoy acá, estoy en que a mi modo de ver no ofrecería una gran dificultad explicar por qué la presunta grafía original del topónimo, del topónimo Cerete, bien pudo haber asumido la forma Cerete. En principio pudo haber sido así, ¿sí? Y pudo haber evolucionado. La palabra evolucionado a mí casi no me gusta porque Charles Darwin la tomó en otro sentido. Bueno, pudo haberse transformado diacrónicamente con el paso de los siglos de Cerete a Cerete. Yo no le veo problema, ¿sí? Eso es posible. Eso es perfectamente posible, ¿listo? Bueno, permítame un momentico, voy a borrar. Ok. Nabonazar, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué fue lo que dijiste con las teorías del topónimo Cerete que estabas explicando el día de hoy? Que si la teoría catía es cierta, si la hipótesis del origen catío del topónimo Cerete es cierto, eso querría decir que Cerete alguna vez en la historia se llamó Cheretambo. Claro, sí, porque él dice eso. Eso hizo Orlando Falborda. Hola Eldrin, buenos días, Dios te bendiga. En donde Chere es Chera y eso se convirtió en Cere, y en donde Tambo se convirtió en Te para significar lugar en donde abundan los peces, los alevinos, las cheras. Ok, bueno. Señor Orlando Falborda, donde quiera que usted, si me está escuchando, y personas que están de acuerdo con esta teoría, toca buscar documentos que respalden esto.
A ver en qué documentos antiguos pudiera encontrar uno esa grafía o algo similar a eso, no exactamente así tampoco, pero puede ser que Cereté fuera reconocido, bueno, el actual emplazamiento de Cereté, ¿sí? Fuera reconocido como una ciudad, un sitio en donde abundaban los peces, entonces los indígenas iban allá a pescar, entonces por eso lo llaman el sitio de los alevinos, el sitio de las cheras, el sitio en donde había esa ave que se alimentaba de cheritas, que se llama la cheruna, ¿sí? Todo eso tendría que ver, entonces, hay que buscar, o algo que tenga que relacione esto de manera directa o de manera indirecta, por lo menos así sea tangencialmente. A ver si podemos darle sostenibilidad a esta teoría, a la teoría Cheretampo. Segunda teoría, la teoría Ceretay, que un humilde servidor es el que la propuso. Yo propongo una aféresis, no doble aféresis como acá, solamente una. Tai se pudo haber convertido en aféresis de T, ¿sí? Y puede significar hijo de Tai, la diosa de la luna. Nabonazari, tanto que cacareas tú, de que para que sea viable y válido tiene que tener un respaldo documental. Entonces, ¿en dónde está la tesis que tú estás proponiendo? Bueno, Tai uno lo encuentra en la novela Capunía, 1944, de Jaime Blayat von Compañ, Buenos Aires, Argentina. Pero eso es demostrativo, no. Contundente, no. Entonces, es algo. Por lo menos es un precedente. Yo diría, cuando uno estudia, yo soy filósofo, ¿no? Cuando uno estudia documentos antiguos que se le atribuyen a un autor y que no se sabe a ciencia cierta si ese autor lo escribió o no. Esa obra se cita, pero se cita tomando las debidas distancias. Y se le antepone el prefijo pseudo. Pseudo en griego significa falso, ¿sí? Entonces se dice que el segundo diálogo de Platón, Alcibiades II, no es de Platón, que de pronto lo pudo haber escrito uno de sus discípulos. Sin embargo, hay unos autores que lo toman en cuenta y lo citan y lo estudian para apuntalar aspectos de la vida y obra de Platón. Y dicen, en el pseudo Alcibiades diría Platón, ya uno sabe que es una obra que está. Yo diría eso, para respaldar documentalmente, o para darle un mediano respaldo documental, listo, a la teoría Ceretai, listo, en donde Tai devino por aféresis en T, ¿ok? Para darle la forma Cerete actual, listo. Por lo menos yo estoy apuntalando o intentando apuntalar esa teoría con la novela Capunía de Jaime Blayat von Compañ, Buenos Aires, Argentina, 1944. Ok, pero hay algo. Jaime Blayat hace alusión en esa. Hola, Tevison. Hola, Eldrin. Tofeme queda, si mal no estoy, en San Andrés de Sotavento. No queda en Cereta el Cerro Tofeme. Bueno, ven un momentico que me salí del cuento. A ver. Ay, hombre. Que estaba hablando de que para darle una mayor fuerza documental y credibilidad a la tesis de origen autóctono, Ceretay, listo, habría que ir más allá, más antiguamente, más atrás en el tiempo que el aporte documental de Jaime Blayat von Compañ en su novela Capunía 1944. Tenemos que buscar documentos antiguos, a ver si eso en alguna parte aparece. Y lo primero que encontremos, sea Cereté con cenilla o sin cenilla, que esa es la primera tesis, la tesis tradicional, ¿sí? Sea Cheretambo, que esa es la tesis Catía de Orlando Falborda, o sea la tercera tesis, Ceretay de Nabonazar Cogollos, habría que ver. Tendría que aparecer alguna de esas en algún lado. Hay otra cosa que tengo que hacer la debida claridad. No hay una grafía fija, no la hay.
No hay una grafía fija para los nombres de las poblaciones, ni siquiera para los nombres de las personas. Eso es un problema. Cuando uno ve estos benditos autores de Indias, cronistas de Indias, uno les exigiría a ellos o esperaría de ellos es decir, así, rigor, pero no lo había. Se ponían a escribir y a describir todo el proceso, ¿sí? Escribían el nombre del dios que le referían los indígenas a su manera, como ellos creían que era, claro. No había una grafía única. Entonces, esos primeros cronistas, ¿quién fue el cronista de Cerete? ¿Quién fue el cronista que nos contó por primera vez lo de Tai, lo de Ceretay? Porque lo que tenemos es una recreación literaria de Jaime Breat Boncompán. Tenemos que averiguar en el AGI, Archivo General de Indias de España, o en el AGN. Yo ya afortunadamente dispongo una semana disponible, que es la semana de Pascua. En mi colegio tenemos 2 semanas de receso para los chicos. Si salimos ayer a vacaciones, tenemos la Semana Santa, que la tengo hasta aquí de trabajo, pero yo saqué mi espacio porque yo estoy comprometido con la audiencia de CRT para continuar con estas charlas interesantes que pretenden ser ilustrativas sobre la historia y la historiografía del municipio. Listo, entonces les estaba diciendo, la Semana Santa estoy ocupadísimo, pero la Semana de Pascua, las bibliotecas en Bogotá ya están abiertas, yo voy a ir y yo voy a hacer unas consulticas ahí. A ver qué encuentro. Eso no es inmediato, mis amigos, eso no es inmediato. Que yo esté un día, una tarde completa haciendo consultas y pesquisas no garantiza un resultado. Puedo encontrar muchas cosas. Puedo encontrar solamente una. O puedo encontrar nada. Eso es perfectamente posible. ¿Listo? Listo, Tevison. Tevison es que, y amigos míos, es que así estamos. Estamos con 3 teorías. Eso es lo que hay. Yo por ahí estuve leyendo el otro día, alguien dijo, pero la más verdadera, ¿es la más verdadera según quién? Y a ver, está bien, según usted, demuéstreme por qué usted juzga que la teoría Cativa, por decir algo, es la más verdadera. A ver, ¿dónde están los documentos antiguos, los palimpsestos se llama eso, en donde aparece Cheretambo o algo similar o parecido a Cheretambo? Yo quiero ver eso. No hay. Ahí es una creencia, una fe ciega. Que yo les decía la vez pasada, eso es como un dogma. Ay, hombre, con dogma no se hace historia, amigos míos, se hace con demostración. Sería genial, ¿por qué no hacer una lista de nombres de cronistas relacionados con el Sinú Cerete Montería Pelayo? Claro que sí, yo estoy en eso. Claro, Abel, estoy en eso, claro que sí. Y no solamente eso, estoy dispuesto a que estas charlas, mire, el 21 de abril es el tricentenario de Cerete. Ese día la idea es hacer un acto memorable con los compañeros, con Clovis Verdella, que aquí está un saludo muy especial para él, nuestro cronista ceretiano, el fotógrafo, Eldrin Mitola, el profesor Tevinson Díaz, que está cordialmente invitado al grupo, y todos los que se quieran vincular. Hombre, para eso es, para que recabemos, escarbemos en la cantera infinita de la historia y tratemos de rescatar esos elementos valiosísimos que constituyen el perfil identitario de los ceretianos. Y el 21 de abril para allá, ¿qué vas a hacer? No, yo sigo con esto. ¿Todo el año vas a hablar de temas relacionados con Cerete? Sí, todo este año, todo el año del tricentenario. Exactamente, así es. ¿Listo? ¿Y con qué fin lo haces? ¿Con un fin económico lucrativo? No para nada, en absoluto. Como he dicho en otras oportunidades, nadie nos paga por esto. Esto lo hacemos porque queremos hacerlo. No es más. ¿Ok? Para que la juventud ceretiana se enamore de su ciudad. Para mí no es un pueblo, para mí es una ciudad intermedia. Para que se enamore de su ciudad, de su historia. Para que asistamos a una cita con la historia, la geografía de Cerete. ¿Sí? Para que miremos cómo ese pueblo tropical a la orilla del Caño Bugre, en la margen oriental del Caño Bugre, sobre una isleta fluvial, de alguna manera sirvió de fermento para grandes intelectuales que han brillado en Colombia y en el mundo. ¿Por qué no? Yo estoy pensando en Francisco Sumaque, el más grande músico sinfónico que ha tenido, uno de los más grandes que ha tenido Colombia. Sí, y él es de Cerete, precisamente. Bueno, y grandes personajes, grandes personalidades, amigos míos, para eso es. Bueno, venga, seguimos.
Estoy releyendo mi ensayo. A ver. Permítame, yo estaba en la página 4. El ensayo ustedes lo tienen, no sé si no lo tengan. Si no lo tienen, yo con mucho gusto lo subo. Está publicado en el blog Academia de Historia de CRT, pero si alguien lo quisiera tener en PDF, con el mayor gusto del mundo. ¿Listo? A ver, dice acá. Estoy en la página 4 de mi ensayo. Abundan a nivel local los sinónimos en el idioma español, hablado en Córdoba, Bolívar y Sucre. Uno de ellos es el vocablo chera, pez chico, generalmente de poco tiempo de nacido. Otro vocablo de la misma raíz es charúa, que es un pez grande. Listo. Alargado, de boca grande y prominente, y cuyo cuerpo provisto de escamas brillantes. Ya yo esto lo había leído. Escamas amarillentas. Los indígenas zenúes llamaban a cierta ave cheruna porque se alimentaba preferentemente con peces pequeños. Según la hipótesis de Falborda, el morfema prefijal chere se transformaría por aféresis en cere, y el sufijo te sería aféresis de tambo, elevación artificial de tierra, que se mantiene resguardada de las inundaciones periódicas de ríos y caños en el área zona circundante. Todo el vocablo vendría entonces a significar algo así como lugar o sitio, tambo, donde abundan los peces y sus crías. Esta hipótesis no concuerda con la tradicional leyenda local del cacique T, a la cual deliberadamente ignora. Si el topónimo Cerete es de origen catío, según lo establece Falborda, tenemos que concluir que el mismo forma parte de la familia lingüística carib, por cuanto la familia emberacatía que aún existe se ha clasificado como perteneciente a esta última. La lengua zenú ha ofrecido enormes dificultades. Esto es un problema a saber. Yo no soy tan seguro que sea de origen muisca. Sigamos. La lengua zenú ha ofrecido enormes dificultades para clasificar su tronco lingüístico con algún nivel de certeza, ante el hecho ineludible de ser una lengua sin hablantes en la actualidad. Hay autores que la clasifican como perteneciente a la macrofamilia chibcha, emparentada entonces con las lenguas tairona, cuna, cueva y demás de la cuenca del río Cauca entre Córdoba y Antioquia. Lo que sí es cierto es que en el Imperio Zenú se dio una comunidad lingüística aborigen plurilingüe, con una base, una lengua base, la zenú, enriquecida con elementos emberacatíos, tupiguaraníes. Buenos días, Arbeis, que son del Amazonas, chimilamalibúes, quechuas o quichuas, y aún perviven vocablos mesoamericanos de origen tolteca o azteca y del área antillana o taína. Yo había quedado ahí la vez pasada, sino que hoy repetí. Sí, que dijimos que la palabra maíz y la palabra arepa y la palabra huracán eran de origen taíno y nosotros las usamos. No concordamos con la explicación etimológica de Orlando Falborda porque deja de lado importantes elementos de juicio locales de valor insoslayable. Consideramos además que se desnaturaliza morfológicamente el topónimo sobre el supuesto de sustratos lingüísticos transformados mediante frecuentes aféresis, que hay dos aféresis. Proponemos un origen zenú autóctono del topónimo y nos apoyamos para ello en los trabajos antropológicos de Benjamín Puche Villadiego, lo mismo que en las evidencias lingüísticas de la tradición local. ¿Tienes conocimiento de la existencia de una clasificación de pueblo palenque de ciudad corredor? ¿En qué categoría estuvo Ceretén? Sí, hay un estudio interesantísimo publicado sobre el palenquero, la lengua palenquera y los palenques en Colombia. ¿Listo? Perdón. Tú creo que me estás hablando. Hay un autor que publicó en Montería hace poco una obra que me envió y es bastante genial, bastante interesante. Sí, ok, yo esta mañana también la estaba mirando. Lo que pasa es que tenemos que mirarla. Él cuestiona, él dice que Montería haya sido fundada, como se ha dicho, o se ha pretendido, por Antonio Latorre y Miranda, dice que no es cierto. Bueno, como les digo, en la historia no hay nada escrito en letras de oro inalterable como verdades absolutas e inmodificables, como dogmas, no. Y entonces, ¿cómo se sabe si eso es cierto o no? Con documentos probatorios, con pruebas. Habría que mirar, hay que mirar a ver qué es lo que el profesor nos dice. Espérate un momentico, creo que se llama la obra, yo la estaba mirando por acá esta mañana.
Listo, listo. Tenemos que continuar también ¿qué? Con las anécdotas, Clovis, claro que sí. En torno a la Virgen de la Candelaria. Ay, hombre, me sacaste un momentico de la charla, pero a ver si yo encontrara. Esta mañana yo estuve mirando y este profesor es bien, bien interesante. Está diciendo unas cosas, es decir, si eso se demuestra que es cierto, hombre, eso tiraría por el suelo una cantidad de cosas impresionantes en Cereté. En Cereté, no, en Córdoba. Yo diría que también en la historiografía que hasta el momento hemos aceptado en Colombia como viable, como verídica, como verdadera. Ok, no encontré acá el libro. Invitación, no, se llama Invitación a la Revisión de la Historia. Creo que te refieres a ese. Espérate un momentico, aquí lo estoy abriendo. Invitación a la Revisión de la Historia. Filosofía afro-indo-aviayalense. Qué interesante esto. Escuela de Pensamiento Radical, Buenos Aires, Argentina. Invitación a la Revisión de la Historia del Bajo Sinú. Carlos Manuel Zapata Carrascal. Epílogo de Eugenio Cogo Hondo. Entiendo que es por el lado afrocolombiano, es interesante. No, esto es interesante, esto está muy chévere y esto le podemos dedicar una sesión a esto, porque esto echa por tierra muchas de las cosas que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Bueno, interesante, la historia está para eso. Entonces dejamos es decir, lo voy a organizar, lo voy a agendar. Carlos Manuel Zapata Carrascal, vamos a mirar este documento que me parece genial, que se llama Invitación a la Revisión de la Historia del Bajo Sinú. Él muy amablemente me lo envió hace poco. Bueno, venga, terminamos acá para que cerremos el día de hoy con lo que estamos diciendo. No vamos a terminar porque es que salen muchas cosas. Entonces, a ver, ¿yo qué hice? Yo cerré, no me digan que yo cerré. Sí, salen muchas cosas. Se cuestionan puntos de vista o posturas que se consideraban verdad revelada por la Santísima Trinidad, y no hay verdades reveladas por la Santísima Trinidad. El enlace no lo tengo, a ver, regálame tu correo, yo con mucho gusto te reenvío el documento que él me envió, ¿listo? Y si te parece lo miramos, ¿listo? Lo miramos. Más adelante yo voy a agendar en qué momento esta charla sobre la explicación del topónimo Cereté. La solicitó el profesor Tevinson Díaz y por eso la estamos haciendo. Listo. Bueno, momentico que me salí del tema. Retomo. Entonces, Cheretay. Bueno, entonces, a ver. Listo, Abel. Listo, muy bien, gracias, muy amable. Ya con el mayor gusto. Después que terminemos, ya te la envío, ¿listo? Bueno. Regáleme unos minutos, por favor. Ya voy a ver. Caño bugre en el vaivén de la historia. Bueno, eso toca revisarlo. Eso toca tomarlo. Mire, yo soy un apasionado de la toponimia y hay muchas cosas en Cereté y en Córdoba que se nos han vendido como verdades de acuño. Pero ¿qué tan verdades de acuño son? Por ejemplo, el nombre Córdoba, el topónimo Córdoba, que es de origen español y no es español, es árabe. ¿Sí? También tiene unas connotaciones muy interesantes, pero eso no viene a cuento ahora. Eso lo retomaremos después, en otro momento, ¿listo? Bueno, entonces yo estaba en la página 6. Listo, entonces yo estaba leyendo acá. Dice, perdón. Los indios zenúes, a semejanza de los demás pueblos de América, no acostumbraban darle nombre a grandes zonas de terreno con topónimos descriptivos, eso es cierto, como la explicación de Falborda lo sugiere, aunque sí lo hacían para el caso de cuerpos hídricos sí lo hacían. Listo, la toponimia zenú solía darse por expansión del nombre del cacique reinante, antroponimia que se convertía en toponimia, eso ya lo dije la vez pasada, o bien del nombre de los dioses, en ese caso cuando es el nombre del dios es agiónimo. Oiga, pequeñito, ustedes sí saben cuál era el nombre que le daban los indígenas, ¿qué indios eran esos? Ahí al pie de cuando el río Magdalena pasa por Magangué, Camaño.
Camaño. Y los indios en su lengua tenían la ñ, no creo, porque esa lengua, ese morfema sonoro palatal no existía en muchas lenguas. Camaño. La Virgen de la Candelaria, que eso es interesantísimo, aparece sobre una luna y sosteniendo la luna hay un angelito. Y decían los indios que iban a visitar a la Virgen de la Candelaria en Magangué, que ese era el demonio, que ese angelito era el Camaño, y que el Camaño la Virgen lo tenía pisado con los pies, y que el Camaño se escapaba una vez al año y el caño viejo, el río se desbordaba y acababa con las cementeras, acababa con todos los cultivos. La Virgen no se le veía varios días en el cuadro, se desaparecía. Era que estaba buscando al Camaño, buscaba al Camaño y lo volvía a pisar otra vez hasta el año entrante. Vea qué interesante. Qué interesante eso. Listo, tranquilo, Abel. Veamos algunos ejemplos al respecto. Mocarí, Momposa, Loba, Yapel. Se nos acabó el tiempo, man. Para el primer caso, Otacazuluma, Tacazuán, Fincenú, Pancenú, Mexión. Bueno, yo quería el día de hoy, no sé si lo logré. Quise ser lo más explícito y lo más contundente con eso. Mostrar las tres teorías que hay en torno a la explicación, a las posibles interpretaciones, explicaciones hipotéticas del topónimo Cériti. La tradicional, la catía y la autóctona. ¿Listo? Amigos míos, ustedes decidirán, pero no hay mucho que decidir en realidad, porque faltan elementos de juicio. A mi modo de ver, faltan elementos de juicio. Falta escarbar más en los documentos de la historia, a ver qué encontramos, dónde se pudiera hallar un palincesto de 1600, de 1500, algo por allá, en donde apareciera al menos uno de esos tres nombres. Y si no, así, con la puntualidad que nos gustaría, por lo menos que hubiera una alusión, así sea perifrástica, así sea por los laditos. Quedamos, amigos míos, en la página 6. No hemos terminado, porque es que el día de hoy fue muy nutrido, porque yo les dije que hoy iba a ser muy especial. Listo, me encantó estar con ustedes, amigos míos. Son las 12:03 del mediodía de este maravilloso día domingo de Ramos. Quedo con ustedes comprometido para cerrar este capítulo etimológico explicativo. Intenta dar luces sobre el topónimo Cériti, ese topónimo que lo llevamos bordado en el alma. Dios los bendiga. Me encantó estar con ustedes. Muchas bendiciones en esta Semana Mayor. El Señor los llene de abundantes bendiciones. Un feliz resto de día.